Vivía la humanidad uno de sus periodos más sombríos, oscuros, tristes de la historia. Estoy hablando de la época del Holocausto nazi, cuando aquellas fuerzas alemanas al comando de ese mensajero del diablo, instrumento de Satanás, se fue contra los judíos y cometieron esa barbarie que cometieron, masacraron, esa crueldad, esa infamia, esa cobardía, ese ataque infame con el que arrasaron con miles y miles y miles de judíos. En ese contexto del Holocausto nazi se levanta el gueto de Varsovia. Lo has escuchado de pronto hablar. Reposan los anaqueles de la historia, en los museos. Incluso hay una película que narra ese triste episodio de la humanidad, el gueto de Varsovia. Resulta que allá dentro de esa ciudad, dentro de la ciudad, confinados dentro de esos muros, alrededor de 50.000 judíos estaban ahí, confinados a su suerte. Iban muriendo literalmente en las calles, convertidos en esqueletos humanos. Estaban ahí sin alimentos, sin bebidas, sin ayuda, totalmente confinados dentro de esos muros, una ciudad dentro de la ciudad, el gueto de Varsovia, que inicialmente fueron 400.000 judíos y personas ahí encerradas, y que para esa época del año 1943, 19 de abril, ya solamente quedaban alrededor de 50.000, después de todos los que ya habían ido muriendo. De alguna manera se filtró información dentro del gueto de Varsovia del plan diabólico y macabro que tenían las fuerzas alemanas, y era acabar y aniquilar definitivamente lo que había dentro del gueto de Varsovia, esas 50.000 personas. Allá dentro de esa ciudad, dentro del gueto de Varsovia, 5 jóvenes se enteraron de lo que iban a ocurrir, de lo que iban a hacer, de que vendrían los alemanes para consumar su plan, al que denominaron las fuerzas alemanas solución final, y era acabar con esas 50.000 personas dentro del gueto de Varsovia. Estos jóvenes decidieron hacer algo, se cansaron de estar sentados, se cansaron de estar pasivos, se cansaron de estar dejando que los enemigos, el enemigo alemán, hiciera lo que se le diera la gana con ellos. Y al comando de uno de ellos, un joven que no superaba los 23 años, el líder del grupo, formaron una fuerza de defensa que no superó los 700 muchachos. Fueron consiguiendo armas de contrabando, muy pocas, no era gran cantidad, pero se consiguieron una que otra pistola automática, un fusil, algunas granadas, incluso hicieron granadas caseras. Nada comparado con el armamento militar que tenían las fuerzas alemanas. Pero estos jóvenes decidieron dejar de ser víctimas para convertirse en guerreros. Y estaban decididos ese día a hacerle frente, resistencia, y fue cuando se levantó esa resistencia en el gueto de Varsovia. Aquel día llegaron los alemanes para cumplir con su macabro plan. Lo tenían planeado, diseñado para hacerlo en 3 días, pero se llevaron la sorpresa, no se lo esperaban, de ser recibidos con un grupo que se estaba defendiendo, alrededor de 700 muchachos, frente a 3.000 alemanes que venían a consumar su plan. Pero estos 700 jóvenes lograron hacer retroceder a ese ejército alemán, quienes les tocó retroceder e ir a buscar refuerzos. 700 jóvenes frente a 3.000 alemanes que los hicieron retroceder. Y aquel día, ese plan que para los alemanes duraría 3 días, se convirtió en casi un mes, más de 3 semanas, casi 4 semanas, dejando una lección en la historia de la humanidad. ¿Sabe qué enseñanza me deja a mí esto? Si solamente ese grupo reducido de 700 jóvenes lograron hacer retroceder un ejército alemán de 3.000 hombres fuertemente armados, ¿qué hubiera sido la historia si ese pueblo se hubiera levantado con esa actitud y hubiera decidido cambiar su actitud y hubiera decidido enfrentar y guerrear y no dejar que hicieran lo que se les diera la gana con ellos? ¿Sabe que nosotros hoy en el mundo actual vivimos una guerra espiritual? La palabra de Dios lo dice, que vivimos una guerra espiritual. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Está escrito en Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Escuche lo que dice la Biblia: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 2:11, dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual. El príncipe de este mundo es Satanás. Jesús lo dijo, él es el príncipe, Satanás es el príncipe de este mundo. Y él vino a robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que está haciendo con la sociedad actual? Solamente mira a tu alrededor, es innegable lo que está pasando. La perversidad, la degradación, la pérdida de valores morales, se ve por donde quiera que volteemos la mirada.
El hombre rebelde, prepotente, soberbio, obstinado, rebelándose contra Dios, contra cualquier principio de moral, contra los principios religiosos, contra los principios de la palabra de Dios. No contra los principios religiosos, sino contra la palabra de Dios es que se está levantando. Diciéndole el hombre creyendo que puede confrontar a Dios y rebelarse contra Dios y salir bien librado. Como el Satanás ha venido a desbordarse ya en estos tiempos para acabar con la humanidad, destruir la familia, destruir a los jóvenes, destruir al hombre, y usa cuanta herramienta tiene a su alcance para destruir a la sociedad, porque él sabe que le queda poco tiempo y su plan como diablo es llevar a la humanidad a la perdición eterna, al infierno, a la muerte eterna. Ahora, nosotros como creyentes en Cristo tenemos las armas de victoria, tenemos las armas para enfrentar para hacer la resistencia a esas fuerzas del mal. Satanás es el príncipe de este mundo y con su legión de demonios quiere destruir y hacer mal. ¿Qué está haciendo Satanás? Queriendo dividir las familias, causar divorcio, destruir los hijos, destruir la sociedad. Ahora hoy es día para que tú y yo nos paremos en el poder del Espíritu y enfrentemos y le hagamos frente a esas fuerzas del mal. No es una lucha contra carne y sangre, no es una lucha contra personas, contra seres humanos, es una lucha espiritual, contra potestades de las tinieblas, dice la palabra, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual, es innegable que hay una fuerza de oscuridad del diablo que quiere destruir, dañar, hacer daño y destruir la vida del ser humano. Ahora la cuestión es qué actitud vamos a tomar nosotros. Tomaremos la actitud de aquellos jóvenes que un día dijeron no ser más víctimas, sino convertirse en guerreros. La palabra de Dios nos manda a vestirnos con nuestra armadura espiritual. Tú miras en la palabra de Dios y dice que nos vistamos de la armadura de Dios para enfrentar, para resistir al diablo. La palabra de Dios nos dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted y yo tenemos la victoria. La victoria está en la sangre de Cristo. Satanás sabe que la sangre de Cristo fue su derrota total, la derrota de Satanás. La sangre de Cristo fue la derrota del diablo. Contra eso no puede hacer nada Satanás. La sangre del Cordero inmolado de Dios, el Hijo de Dios, la sangre derramada en la cruz, fue la derrota para el diablo, para el enemigo. Tú y yo tenemos esas herramientas de victoria. Una de ellas, la sangre de Cristo. La palabra de Dios es otra herramienta nuestra que tenemos a nuestro favor y que nos da la victoria. ¿Recuerdas cómo enfrentó nuestro Señor Jesucristo al enemigo allá en el desierto, en la tentación? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué pudo hacer el enemigo frente a eso? No pudo hacer nada. ¿Qué pudo argumentar frente a eso? No pudo argumentar nada. Tenemos la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu Santo. Y Él nos entregó la victoria en la cruz. La ventaja de esta batalla espiritual es que tenemos la victoria. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás ahí pasivo o pasiva dejando que el enemigo acabe con tu hogar, acabe con tu casa, acabe con tu vida, acabe con tus hijos? ¿Cuándo te vas a parar y hacer frente y tomar las armas que Dios nos entregó, las armas de nuestra victoria y hacerlo retroceder y echarlo fuera en el nombre de Jesús? Tenemos el nombre de Jesús, es la más poderosa arma contra el enemigo, el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la palabra, en que podamos ser salvos, porque le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el nombre de Jesús. Levántate hoy, pelea por tu familia, pelea por tu casa, pelea por tu vida, pelea por cada área de tu vida en la que has visto que el enemigo está queriendo venir a hacer daño, a destruir. Dice la palabra de Dios, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Tenemos que cambiar nuestra actitud hoy y levantarnos contra las fuerzas de las tinieblas y hacerla retroceder en el nombre de Jesús. Escrito está, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora lo que tienes que preguntarte es si Cristo es realmente el que gobierna tu vida. Cristo es la persona que gobierna tu vida, le has entregado tu vida, tu casa, tu familia, tu destino, tu pasado, tu presente y tu futuro, le has entregado tu vida a Jesús. Si lo has hecho, Él es el que gobierna tu vida, Él es el que gobierna mi vida, Cristo Jesús. Él es mi Rey, mi Señor, y es quien gobierna mi vida y mi destino. Ahora, si Él no gobierna tu vida, ¿qué la gobierna? Hazte la pregunta, si no le has entregado tu vida a Jesús y Él no es el que gobierna tu vida, entonces ¿qué la está gobernando? Entrégale tu vida a Jesús hoy, entrégale el control de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu destino. Ponlo en las manos de Jesús, dile, Señor, te entrego mi vida. Y deja que Él gobierne tu casa y toma las armas que nos ha dado y levántate a guerrear por tu familia, por tu vida, por la victoria, por esa tierra que nos entregó. Él nos entregó la tierra de bendición, pero quiere que nos levantemos hoy a tomar posesión de ella en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la victoria que nos diste en la cruz, Jesús.
Gracias, Señor, porque esa fue nuestra victoria. Tu victoria fue nuestra victoria, Señor, y nos hiciste libres en la cruz por tu sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Nos levantamos contra toda fuerza del mal en el nombre de Jesús y le ordenamos que suelte nuestra vida, suelte cada área de nuestra vida. No tiene ningún poder ni potestad sobre nosotros, porque el que gobierna nuestras vidas es Cristo Jesús, porque Cristo gobierna mi vida, mi casa, mi ser, todo lo que tengo y lo que soy. El que lo gobierna es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque fui comprado a precio de sangre, la sangre de Cristo, pertenezco a Cristo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.